Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, esta vez en el mundo de los sistemas informáticos. Un tema complejo, pero apasionante. Exacto, vamos a desentrañar cómo funcionan las computadoras desde el hardware hasta el software. Y su evolución a lo largo del tiempo, claro. Usaremos como base guías técnicas, libros de texto y perspectivas históricas. Nuestra misión, ayudarles a comprender cómo funcionan estos aparatos que son ya parte esencial de nuestras vidas. Desde cómo un CPU ejecuta instrucciones. Hasta cómo los buses han evolucionado para permitir velocidades de transferencia increíbles. Sin olvidar los lenguajes de programación, ese puente entre el pensamiento humano y la lógica computacional. Me gusta esa idea de puente. A menudo, al hablar de computadoras, nos encontramos con tres términos: hardware, software y firmware. Podríamos aclarar qué son y cómo se relacionan. Empecemos por el hardware. Arquitectura y componentes de sistemas informáticos lo describe como la parte física, tangible del ordenador. Lo que podemos tocar, ¿no? Exacto, el microprocesador, la memoria RAM, los discos duros, los buses, todo eso. Y el software sería como la parte intangible. Sí, el software representa el conjunto de instrucciones, los programas que le indican al hardware qué hacer. El sistema operativo, las aplicaciones, los juegos, todo eso. Correcto. Y luego tenemos el firmware, que es como un punto intermedio. Un híbrido. En cierto modo. Es software sí, pero está grabado en un chip de memoria dentro del hardware. Un ejemplo. La BIOS es un programa que se ejecuta al encender el ordenador, esencial para que todo funcione correctamente. Entiendo. El firmware es como un puente entre el hardware y el software. Hablando de componentes esenciales, no podemos olvidar al CPU. ¿Cómo funciona esta pequeña maravilla que ejecuta nuestros programas a velocidades increíbles? Imaginemos al CPU como el director de orquesta del sistema informático. Coordinando todas las operaciones. Exacto. Selección de equipos informáticos para telecomunicaciones lo describe como el componente clave, encargado de controlar y dirigir las tareas. ¿Y cómo lo hace? El CPU tiene tres componentes principales. La unidad de control, que se encarga de buscar, decodificar y ejecutar las instrucciones. Ya la unidad aritmético-lógica, que realiza las operaciones matemáticas y lógicas. Y los registros, que son como pequeñas unidades de memoria dentro del CPU. Para almacenar datos e instrucciones temporalmente. Exacto. Es impresionante cómo un chip tan pequeño puede hacer tantas cosas. Y para almacenar toda la información que el CPU necesita, tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. Podríamos repasar la diferencia entre ambas. Guía de estudio. Telecomunicaciones informáticas lo explica muy bien. La RAM, o memoria de acceso aleatorio, es la memoria principal del sistema. Donde se almacenan los programas que se están ejecutando y los datos que se están usando. Correcto. Es volátil, lo que significa que su contenido se pierde al apagar el ordenador. La memoria a corto plazo del ordenador. Buena analogía. La memoria ROM, o memoria de solo lectura, es diferente. Ahí se almacena información esencial para el funcionamiento del sistema. Como la BIOS, por ejemplo. Y su contenido no se pierde al apagar el ordenador. La memoria a largo plazo. Exactamente. Fascinante. Y para conectar todos estos componentes, para que puedan hablar entre sí, entran en juego los buses. Así es. Los buses son las autopistas de información del sistema. Permiten que los datos viajen entre los diferentes componentes. Si el sistemas informáticos y redes locales WON.pdf los describe como vías de comunicación que permiten el flujo de datos e instrucciones. Hay tres tipos principales, ¿verdad? El bus de direcciones, que indica la ubicación en memoria a la que se quiere acceder. O el bus de datos, que transporta la información en sí misma. Y el bus de control, que coordina el acceso a los buses y el flujo de información. Es como un sistema de carreteras dentro del ordenador. Con direcciones, vehículos y semáforos. Exactamente. Y para que todo funcione de forma coordinada y a la velocidad adecuada, tenemos el reloj del sistema. El reloj marca el ritmo de las operaciones dentro del CPU. Como un metrónomo. Sí. Guía de estudio. Telecomunicaciones informáticas dice: el reloj genera impulsos de onda cuadrada para sincronizar las operaciones dentro del sistema. Cada pulso desencadena un ciclo de instrucción. La secuencia básica de operaciones que realiza el CPU para ejecutar una instrucción. Cuanto más rápida la frecuencia del reloj, más ciclos de instrucción se pueden ejecutar por segundo. Y por lo tanto, mayor rendimiento del sistema. Interesante. Ahora, me gustaría entender mejor cómo se ejecutan las instrucciones, cómo traduce la computadora esas líneas de código en acciones concretas. Ese proceso se conoce como ciclo de instrucción. Que consta de 3 pasos: búsqueda, decodificación y ejecución. Sí. Selección de equipos informáticos para telecomunicaciones lo explica. El ciclo de instrucción se compone de la búsqueda de la instrucción, la decodificación de la instrucción y la ejecución de la instrucción. Es como seguir una receta paso a paso.
Primero buscas el paso, luego lo interpretas para entender qué ingredientes y acciones necesitas y finalmente lo ejecutas. Y este ciclo se repite una y otra vez hasta que se completa la ejecución del programa. Exacto. Fascinante. Y hablando de complejidad, existen dos arquitecturas principales de microprocesadores. Si quises que estos lutos. Sí, CSC y LRC. Dos enfoques diferentes para el diseño de procesadores. Podríamos profundizar un poco más en las diferencias entre estas dos arquitecturas. Claro. Imaginemos que estamos construyendo una casa. CSC sería como tener una caja de herramientas llena de herramientas especializadas para cada tarea. ISC. ISC sería como tener un conjunto más pequeño de herramientas multiusos que pueden adaptarse a diferentes tareas. Entonces, CSC sería más potente, pero ese sería más eficiente. En cierto modo, sí. CSC, al tener instrucciones más complejas, puede realizar tareas más específicas con menos líneas de código. Pero la complejidad de las instrucciones puede hacer que la decodificación y ejecución sean más lentas. Mientras que ISC. ISC, al usar instrucciones más simples y de tamaño fijo, logran una mayor velocidad de ejecución. Aunque pueda requerir más líneas de código para realizar la misma tarea. Entiendo. Es una cuestión de equilibrio entre la complejidad de las instrucciones y la velocidad de ejecución. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de procesadores que utilizan cada arquitectura? Los procesadores Intel, muy comunes en ordenadores portátiles y de sobremesa, suelen utilizar una arquitectura CSC. Y los procesadores ARM. Los procesadores ARM, que encontramos en la mayoría de los smartphones y tablets, son un ejemplo de arquitectura RS. Parece que cada arquitectura tiene sus ventajas e inconvenientes. Exactamente. Y la elección depende de las necesidades específicas de cada dispositivo. Ahora bien, ya hemos explorado el cerebro, la memoria y los canales de comunicación del ordenador. ¿Qué hay de los demás componentes esenciales? Necesitamos una fuente de alimentación que proporciona la energía eléctrica para que todo funcione. ¿Y la placa base? La placa base, que es como la columna vertebral del sistema donde se conectan todos los demás componentes. Y por supuesto los dispositivos de almacenamiento. Donde guardamos nuestros preciados datos. Selección de equipos informáticos para telecomunicaciones los clasifica en magnéticos, ópticos y electrónicos. Los discos duros, por ejemplo, son magnéticos. Sí, los discos duros o HD son los más comunes para el almacenamiento masivo. Los discos ópticos. Como los CD, DVD y Blu-ray utilizan un láser para leer y escribir información. Y los electrónicos. Como las memorias USB y las unidades de estado sólido o SSD. Es increíble cómo ha evolucionado la tecnología de almacenamiento. Y hablando de evolución, me intriga la historia de los sistemas operativos. ¿Cómo llegamos a los sistemas tan sofisticados que usamos hoy en día? Ha sido un largo camino. Desde los primeros sistemas, como MS-2, que se pasaban en comandos de texto, hasta las interfaces gráficas intuitivas de Windows y Mac OS. Recuerdo la primera vez que usé Windows 95. La interfaz gráfica fue una revolución. ¿Cuáles son algunos de los hitos clave en la evolución de Windows? Windows 95 marcó un antes y un después con su interfaz gráfica de usuario, el menú inicio y la barra de tareas. ¿Y después? Windows XP trajo mejoras en estabilidad y seguridad. Windows 7 se centró en la usabilidad y el rendimiento. Y Windows 8 introdujo una interfaz táctil optimizada para dispositivos móviles. Es increíble cómo cada versión de Windows ha ido incorporando nuevas funciones. Y hablando de interacción con el usuario, no podemos olvidar los periféricos. Los periféricos son la puerta de entrada y salida de información del sistema. Los dispositivos de entrada, como el teclado, el latón y el escáner, nos permiten introducir datos e instrucciones. Y los dispositivos de salida, como el monitor, la impresora y los altavoces, nos muestran los resultados del procesamiento. Es como si la computadora tuviera sus propios ojos, oídos y manos. Me fascina cómo todos estos componentes se combinan para crear una máquina tan versátil. Y no olvidemos el software. Esa parte intangible que da vida al hardware. Desde el sistema operativo hasta las aplicaciones, el software es lo que nos permite hacer cosas con el ordenador. Definitivamente. Y hablando de software, ¿qué nos puedes contar sobre las diferentes licencias? Existen varios tipos que determinan cómo se puede usar y distribuir un programa. Por ejemplo, el software propietario, que suele ser comercial y tiene restricciones de uso. Y el software libre. El software libre, que promueve la libertad de compartir y modificar el código fuente. También hay modelos intermedios, ¿no? Sí, como el shareware y el freeware. Es un tema complejo, pero importante de entender para usar el software de forma legal y ética. Sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en los sistemas informáticos. Hemos explorado los componentes básicos, la historia, la evolución del software, las licencias. Cierto.
Un montón de información. Y esto es solo el comienzo. Exacto. Aún nos queda mucho por descubrir. En la próxima parte nos adentraremos en el funcionamiento del microprocesador, exploraremos la arquitectura CIS, CIRE con más detalle y hablaremos de la evolución de los buses. No se lo pierdan. Seguimos explorando el mundo de los sistemas informáticos. Sí. En la primera parte vimos los componentes básicos, la historia del software, las licencias. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón del ordenador, el microprocesador. Me encanta esa idea. En la parte anterior hablamos del ciclo de instrucción, ¿verdad? Sí. Pero me gustaría profundizar un poco más en cómo funciona el microprocesador. Claro, el microprocesador, o CPU, es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas. Ya. Selección de equipos informáticos para telecomunicaciones lo define como postcálculos. La parte más importante del sistema. Ajá. Por ser la encargada de controlar y dirigir las tareas, así como realizar los cálculos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo ejecuta las instrucciones? Su funcionamiento se basa en un ciclo continuo. ¿Un ciclo? Sí, de búsqueda, de codificación y ejecución de instrucciones. Todo sincronizado por el reloj del sistema. Ah, claro. El reloj del sistema, que marca el ritmo. Exactamente. En la parte anterior lo comparamos con un metrónomo. Sí, una buena analogía. Entonces, en cada ciclo de reloj. La CPU busca la siguiente instrucción en la memoria. La decodifica. Para entender qué acción debe realizar. Y finalmente la ejecuta. Correcto. Y así, una y otra vez, hasta que el programa se completa. Exacto. Es un proceso increíblemente rápido y preciso. Hablamos también de las dos arquitecturas principales de microprocesadores, CIH y YESH. YESH, dos enfoques diferentes para el diseño de procesadores. Usamos la analogía de la construcción de una casa, ¿recuerdas? Sí, donde YESH era como tener una caja de herramientas llena de herramientas especializadas. Y YESH como tener un conjunto más pequeño de herramientas multiusos. Exacto. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo estas arquitecturas impactan el rendimiento del procesador? Sí, es que, al tener instrucciones más complejas, sí, puedes realizar tareas específicas con menos líneas de código. Ajá. Pero la complejidad de las instrucciones puede hacer que la decodificación y ejecución sean más lentas. Ah, entiendo. Mientras que YESH, al usar instrucciones más simples, logra una mayor velocidad de ejecución. Aunque pueda necesitar más líneas de código para la misma tarea. Correcto. Es como una carrera entre una liebre y una tortuga. ¿Una liebre y una tortuga? Sí, CSK arranca rápido con instrucciones complejas, pero RISC lo alcanza con su ritmo constante de instrucciones simples. Es una buena analogía. En la práctica, RISC ha ganado terreno en dispositivos móviles. ¿Por qué en dispositivos móviles? Porque la eficiencia energética es crucial en esos dispositivos. Los procesadores ARM, por ejemplo, son RISC. Ah, ya veo. Pero CSK sigue siendo relevante, ¿no? Sí, en servidores de alto rendimiento, donde la potencia bruta de procesamiento es más importante. Entiendo. Cada arquitectura tiene su nicho. Y hablando de conexiones, podríamos profundizar en la evolución de los buses. Claro, los buses son las autopistas de información del sistema. Sí, lo vimos en la primera parte. Selección de equipos informáticos para telecomunicaciones detalla su evolución. ¿Desde cuándo? Desde el BusISA, uno de los primeros estándares, hasta el PCI Express, el estándar actual. El BusISA. No lo recuerdo muy bien. Fue popular en los años 80 y 90, pero tenía limitaciones en cuanto a ancho de banda y velocidad. ¿Y luego llegó PCI? Sí, PCI o Peripheral Component Interconnect era más rápido y eficiente. Con mayor ancho de banda. Y la capacidad de conectar más dispositivos. Y PCI Express. ¿Qué lo hace especial? PCI Express introdujo una arquitectura en serie. ¿En serie? Sí, lo que permitió velocidades de transferencia mucho mayores. Es como pasar de una carretera de un solo carril a una autopista de varios carriles. ¡Wow! Una gran mejora. Sí, la tecnología de buses ha evolucionado para satisfacer las demandas de procesamiento. Que son cada vez más exigentes. Exacto. Ahora pasemos a los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento. Esenciales para guardar nuestros datos. Hablamos de los discos magnéticos, ópticos y electrónicos. Sí. Cada tipo tiene sus ventajas e inconvenientes. Empecemos por los discos magnéticos, como los discos duros. Los discos duros, o HDD, son una opción económica para almacenar grandes cantidades de datos. Sí, son los más comunes. Selección de equipos informáticos para telecomunicaciones los describe como la opción más común para el almacenamiento secundario. ¿Y cómo funcionan? Funcionan con platos magnéticos que giran a gran velocidad. ¿Platos magnéticos? Sí, y un cabezal de lectura-escritura que magnetiza o desmagnetiza pequeñas áreas. Para representar los datos. Exacto. Su principal desventaja es la velocidad. ¿Por qué? Porque los componentes mecánicos limitan la velocidad de acceso a los datos. Entiendo.
¿Y los discos ópticos? Los discos ópticos como los CD, DVD y Blu-ray utilizan un láser. Un láser. Sí, para leer y escribir información. Son portátiles y baratos, pero su capacidad es limitada. Comparados con los discos duros. Sí, y su uso ha disminuido con la llegada de las memorias USB y las unidades de estado sólido. Las SSD. Las SSD son la opción más rápida y resistente, pero también la más cara. ¿Por qué son tan rápidas? Almacenan información en chips de memoria flash sin partes móviles. No, porque eso son más rápidas. Y también más resistentes a golpes y vibraciones. Ideales para portátiles. Exacto. Es como comparar un carruaje de caballos con un coche de carreras. Sí, las SSD son el futuro del almacenamiento. Sin duda. Ahora, hablemos del software. El software, la parte intangible que da vida al hardware. Sí. Podríamos repasar las diferentes categorías de software. Claro, selección de equipos informáticos para telecomunicaciones distingue 3 categorías. ¿Sí? Software de sistema, software de programación y software de aplicación. Empecemos por el software de sistema. El software de sistema, como el sistema operativo, gestiona el hardware. Y proporciona una plataforma para las aplicaciones. Correcto. Es como el director de orquesta del sistema. Se asegura de que todo funciona en armonía. Exactamente. Gestiona la memoria, el procesador, los dispositivos de entrada-salida. Pero proporciona una interfaz para el usuario. Sí. Y el software de programación. El software de programación son las herramientas que usan los desarrolladores. ¿Para qué? Para crear nuevas aplicaciones. Son como las herramientas de un artesano. Ah, ya veo. Compiladores, intérpretes, editores de código, depuradores. Y por último, el software de aplicación. El software de aplicación es el que usamos a diario. Para tareas específicas. Sí, desde procesadores de texto hasta juegos y aplicaciones de mensajería. Hay una gran variedad. Sin duda. El software nos permite aprovechar al máximo el hardware. Y está en constante evolución. Con nuevas aplicaciones y actualizaciones todo el tiempo. Es un mundo apasionante. Pero creo que hemos cubierto bastante en esta segunda parte. Hemos profundizado en el funcionamiento del microprocesador. Las arquitecturas CISC y RISC. La evolución de los buses. Los tipos de almacenamiento. Y las categorías de software. Uf, un montón de información. Pero aún nos queda un último tramo en nuestro viaje. En la próxima parte, exploraremos los periféricos y las tendencias futuras en el mundo de la informática. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en los sistemas informáticos. Sí. En las 2 partes anteriores, exploramos el interior del ordenador, el software, cómo se comunican los componentes. Ahora, nos centraremos en los periféricos. Esos dispositivos que nos permiten interactuar con el ordenador. Exacto. Selección de equipos informáticos para telecomunicaciones los define como dispositivos de entrada, salida o ambos. Teclados, ratones, monitores, impresoras. Exactamente. Un sinfín de dispositivos que amplían las posibilidades del ordenador. Empecemos por los dispositivos de entrada. ¿Cuáles son los más comunes? Sin duda, el teclado y el ratón. El teclado para introducir texto y comandos. Y el ratón para navegar por la interfaz gráfica. Ambos han evolucionado mucho, ¿verdad? Claro. Los teclados, por ejemplo, antes eran mecánicos. Con interruptores individuales para cada tecla. Sí. Ahora la mayoría son de membrana, más silenciosos y económicos. Y los ratones. Hemos pasado de los ratones de bola a los ópticos y láser. Recuerdo esos ratones de bola. Siempre sucios. Cierto. Ahora tenemos ratones ergonómicos, inalámbricos, con botones programables. Un mundo de opciones. Y los monitores también han cambiado mucho. Sin duda. Antes teníamos los voluminosos monitores CRT. Ocupaban media mesa. Sí, ahora tenemos monitores SD, más delgados, ligeros y eficientes. Y más recientemente, los monitores LED. Que ofrecen una calidad de imagen aún mejor. Es increíble cómo la tecnología avanza. Y hablando de plasmar información, no podemos olvidar las impresoras. Hay varios tipos de impresoras según su tecnología. Por ejemplo, las impresoras matriciales, las más antiguas, utilizan una matriz de agujas para impactar una cinta entintada. Son ruidosas, ¿verdad? Sí, y la calidad de impresión es limitada, pero son robustas y económicas. También tenemos las impresoras de inyección de tinta, que rocían pequeñas gotas de tinta sobre el papel. Ofrecen mejor calidad y son más silenciosas. Y las impresoras láser. Utilizan un haz láser para crear una imagen electrostática. Son rápidas, silenciosas y con excelente calidad, pero suelen ser más caras. Parece que cada tipo tiene sus pros y sus contras. Y mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de los sistemas informáticos? Podemos esperar ordenadores más potentes, compactos y eficientes. Gracias a la miniaturización de los componentes, la mejora de la eficiencia energética. Exacto.
y al desarrollo de nuevos materiales. La tecnología no deja de avanzar. ¿Qué otras tendencias veremos? La inteligencia artificial y el aprendizaje automático jugarán un papel fundamental. Los ordenadores serán capaces de aprender y tomar decisiones por sí mismos. Sí, y la realidad virtual y aumentada nos permitirán experimentar el mundo digital de formas totalmente nuevas. Es como si la ciencia ficción se hiciera realidad. Y la computación en la nube. La nube seguirá creciendo, ofreciendo acceso a servicios y almacenamiento desde cualquier lugar. Es increíble cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Los sistemas informáticos seguirán impulsando la innovación y el progreso. Ha sido un viaje fascinante explorar este mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. El placer ha sido mío. Espero que esta exploración les haya inspirado a seguir aprendiendo sobre tecnología. Hasta la próxima.